Transmitiendo desde Socialistas Unidos Revolucionarios. Invasión o simple recuperación de territorio de Rusia, que ahorita está con lo de Ucrania. Ahorita es el único tema que vamos a tocar. Y pues para eso les traje varias noticias. Ahí me avisan si se traba, si algo pasa, porque ya saben que ahorita yo creo que el stream ya está un poco fallón, pero pues vamos a darle. Entonces vamos a con la actual situación. Vamos a ver cómo está la actual situación en Ucrania. Dice Ucrania. Dice, calles por proyectiles, videos revelan primeras explosiones en Ucrania. Dice, explosiones, el sonido de turbina de aviones, proyectiles y el masivo avance de civiles por las calles han sido solamente uno de los videos del conflicto de Ucrania tras el despliegue del territorio de las tropas de Rusia. Está aumentando más el conflicto entre ambas naciones que sigue siendo registrado en redes sociales. Entonces, fíjense que eso se me hace muy importante que sea una guerra que se está registrando en redes sociales, porque pues, así no hay de que nos mientan, ¿no? De que nos digan, "Pues, miren, eso hacen un montaje". Ya saben, como siempre se la gastan los gringos, porque aquí estamos viendo que la ofensiva rusa pues fue contra puros objetivos militares, ¿no? No como Estados Unidos que se la pasa invadiendo, digo, que se la pasa bombardeando hospitales, unidades habitacionales, refugios antibombas. Ya saben cómo se las gastan los gringos. Dice, los videos suelen ser impactantes mostrando cómo la crisis golpea y provoca el pánico entre están en territorios ucranianos, donde ya se reportan disparos e impacto de proyectiles. Aquí está, este es el más famoso, es el bombardeo masivo en Mariupol, a unos 110 kilómetros de Donetsk, y bajo control de Ucrania en estos momentos. Kiev, Kharkiv, Odessa, Kramatorsk, Mariupol y Kharkov encuentran bajo ataque. Entonces el videito y nada. Déjenme le pongo el sonido. A ver, ¿qué onda? ¿Por qué no agarra? No, porque no está conectado. Es que ayer me desconecté. Porque la ya se cayó el teléfono. Ya resistió el bombardeo. Mi chance. Porque alguien vino. Permítanme. Que la. Por eso no me gusta que muevan las cosas. Ahora sí, ahí va otra vez, ¿eh? Bueno, ahí está el videíto. Dicen diversos videos compartidos en redes sociales. Se puede ver cómo los bombardeos iluminan a ratos cielo de Ucrania y mientras muchas personas contemplan desde sus ventanas la situación. Acá está.
En la ciudad portuaria de Mariupol, la principal urbe, controlada por el gobierno ucraniano y cerca de la línea del frente del país, también se oyeron potentes explosiones que fueron grabadas y publicadas en Twitter por algunos usuarios. La situación es similar en Odessa, en el Mar Negro, constatan periodistas de la AFP. En Kramatorsk, una ciudad que sirve de cuartel general para las escucharon al menos 4 fuertes explosiones, según periodistas de la AFP. Putin anunció la mañana del jueves que en un mensaje por televisión una operación militar en Ucrania para defender a los separatistas del país en momentos en que decenas de miles de soldados están desplegados desde semanas atrás en la frontera ucraniana. Entonces, desplegados desde semanas atrás en la frontera ucraniana. Entonces fue todo con... Mientras tanto, pues ya saben que López Obrador, el eterno, el eterno, ¿cómo se llama? El eterno simulador, pues dijo que sí, pero que no, pero pues que quién sabe. Y por eso Ucrania le dice, pues ponte de acuerdo, maestro, queremos saber, así como se acuerdan como la situación que tenía Nicaragua, o sea, también Ucrania está poniendo el mismo plan, o sea, eso quiere decir que no es problema no es problema de los países a los que afecta a López Obrador con sus pedidos, y no es problema de México. Dice aquí, Ucrania pide a México posición clara sobre invasión rusa y romper relaciones con Moscú. Bueno, por fin, posición clara o romper relaciones con Moscú. Ya no entendí. Estos güeyes siempre quieren que México haga lo que se les dé la gana. Tras el inicio de la movilización de las tropas de rusas hacia Ucrania, el embajador de este país en México, Oxnax Dramaresha, hizo un llamado en el país condene la agresión y manifieste una posición clara sobre el conflicto. A ver, voy a volver a leer porque no entendí nada. Tras el inicio de la movilización de tropas rusas, es que dice ropas, corazón, tropas rusas hacia Ucrania, en México, Oksana Dramaresha hizo un llamado al país condene la agresión y manifieste una posición clara sobre el conflicto. Oye, quién sabe qué quiere decir ahí. ¿Qué redacción está de la chingada? Ahí está, ¿cómo se llama? Oksana. Este es Oksana. Es decir, no, pinche México no real el pendejo. En conferencia de prensa desde la sede diplomática de Ucrania en la Ciudad de México, la diplomática ucraniana recordó que su país rompió relaciones diplomáticas con Rusia, por lo que instó al resto de los gobiernos que implementen medidas similares, pues aquellos que expresen su apoyo a las acciones de Rusia serán considerados agresores. Necesitamos una declaración con la que condene la agresión rusa de México. Esperamos una posición clara, porque hasta ahora no hemos sentido claramente la posición mexicana. Agradecemos mucho la consistencia de su apoyo a la integridad del territorio de Ucrania, pero hoy necesitamos una declaración muy clara, una declaración que condene la agresión rusa. Hasta ahora no la hemos sentido, dijo. O sea, quiere que México tenga una posición. ¿Por qué? Recordó que la milicia
rusa cruzó las fronteras ucranianas lanzando misiles sobre ciudades. Atacó con aviones, tanques y artillería. Rusia ataca simultáneamente a Ucrania desde el este, sur, norte y por aire. Lamento. Reveló que, de acuerdo con la información, permítanme, estaba yo acá grabando y se me apagó la madre. Vale, sigue. Me parece que la guerra también ya nos afectó. Entonces dijo, también confirmó, a ver, espérenme, reveló que de acuerdo con la información de inteligencia de su país, si es que hay inteligencia, la parte sur de la región de Kherson, es una meta particular de los ataques de Rusia que, según relató, está haciendo todo lo posible para implementar su objetivo largamente buscado de tomar el control del canal de Crimea del Norte. Como resultado de los ataques de Rusia, decenas de militares ucranianos y decenas de civiles fueron asesinados, lo cual es totalmente una mentira, pinche vieja mentirosa, como se ve que es fascista. Dice el resultado si la infraestructura se arruinó, explicó. También confirmó que desde ayer los sitios web de las instituciones gubernamentales de sufren ciberataques, por lo que en respuesta a Ucrania ha activado su legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Defenderemos nuestra tierra, recalcó. ¿Y qué, no tiene una constitución? Dramaresha recordó que la última vez que se pudieron observar tales acciones fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando otro gobernante totalitario decidió que tenía derecho a volver a tasar las fronteras de los estados soberanos. Comentó que la historia se repite, por lo que llamó al no dejar a suceder de nuevo, pues si el mundo no detiene a Putin, el mundo sufrirá. Y aquí ponemos musiquita de terror. Ay, Putin, Putin, Putin. Dice, a ver, consideramos inaceptable mantener relaciones diplomáticas con el Estado agresor que ataca abiertamente a su vecino sin ningún motivo. Las organizaciones internacionales deben considerar dar por terminada la membresía de Rusia por violaciones flagrantes del derecho internacional, añadió. Asimismo, instó a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania mediante acciones como imponer sanciones coordinadas masivas contra Rusia. Uy, cuánto les va a doler, que deben incluir el aislamiento de Rusia del sistema de mensajería interbancario o el SWIFT, aislarla en todos los foros internacionales posibles. Además, pidieron apoyo a Ucrania con armas, equipos de protección. No, oye, eso, no quieren otra cosita. Combustible y todo lo necesario para contrarrestar al ejército más grande del continente. Exhortamos a las naciones internacionales que nos brinden asistencia humanitaria y registren todos los casos de violación de las normas de derecho internacional, de derecho humanitario, concluyó. No, pinche vieja, no quiere también que le mandemos unas chelas, también no quiere que le mandemos, no sé, comida. No manches, o sea, que no se pase de lanza, ¿no? Digo, una cosa es pedir ayuda y otra cosa es ya ponerse a exigir. Dice aquí nuestros amigos del chat, Ángel Medina dice, buenas noches, Lalo, la OTAN no pudo con Rusia militar y estratégicamente, ahora solo les queda su ofensiva de bloqueos y sanciones. Uy, cuánto le va a doler a Rusia. Bueno, quitamos esta pinche vieja fea. La verdad me cayó gorda. Pero pues veamos cuál es la realidad de Rusia, ¿no? O sea, todos pueden hablar, todos dicen desde afuera y nadie ve cuál es la realidad de Ucrania. O sea, nadie se pone a pensar, bueno, o sea, ¿qué piensan los ucranianos? ¿De qué la giran? ¿Cómo piensan? ¿Qué es lo que piensan? Pero pues en este canal, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué tendremos que estar a las órdenes de la hegemonía
gringas y ya sabemos que esos pinches güeyes nada más se la pasan mintiendo. Les mintieron a Ucrania que los iban a defender. Y hasta ahorita no hemos visto ninguna ofensiva contra Rusia. No se les desató la tercera guerra mundial tan temida por los chayotubers y hasta por Jalife. Decía Jalife, hoy no se va a hacer la tercera guerra mundial. Yo como soy acá el buenazo, el único que sabe de todo esto, yo les digo, mañana se estalla la tercera guerra mundial. Pues no, no pasó, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que piensan los ucranianos. Vamos a ver lo que piensan los ucranianos. Dice, la nostalgia por la URSS crece. Qué raro, por qué Sputnik tiene que opinar si el que tiene que opinar es Estados Unidos? Pues no, los que tenemos que saber cómo opinan son los rusos, ¿no? Pues si Ucrania era de Rusia. Dice, la nostalgia de los habitantes de las repúblicas exsoviéticas por la URSS solo crecerá a medida de que pase el tiempo, declaró Ria Nostrovi, el líder del Partido Comunista de Ucrania, prohibido en esta nación. Hoy prohibido, o sea, prohibieron todos los partidos políticos que fueran socialistas. Ya empezamos a ver fallas en este pinche sistema neofascista. Piotr Simonenko dice, 9 ex repúblicas soviéticas consideran que la vida era mejor durante la URSS. Pues sí, les estoy diciendo, pero no, necio. La perestroika, no hay que abrirnos, no hay que la chingada. Con una diferencia en el reparto de bienes tan tremenda de miles de veces en Ucrania y otros países de la antigua Unión Soviética, esta tendencia solo se incrementará, aseveró el líder comunista. Según Simonenko, va llegando la hora del retorno a la lucidez. Lo que ha experimentado los ciudadanos de Ucrania en carne propia, los llamados procesos de democracia, les da la base para comparar de modo objetivo lo que tenían durante el poder soviético y lo que existe ahora en Ucrania, aseveró. Simonenko considera que la mayor parte de los países exsoviéticos, incluyendo Ucrania, comienzan a comprender que fueron engañados cuando les prometieron una vida paradisíaca tras la desintegración de la Unión Soviética. Ah, cómo serán pendejos. ¿Por qué 2/3 de los rusos quieren conservar la URSS? El líder comunista destacó que la población recuerda las políticas sociales del poder soviético, recuerda el nivel de vida de los ciudadanos y en la actualidad tiene la posibilidad de compararlo con la actual. Precisamente el periodo soviético creó a Ucrania y no esos advenedizos que detentan ahora el poder. Fueron precisamente los comunistas quienes sentaron las bases que dieron la posibilidad de que Ucrania se convirtiera en uno de los estados más reconocidos en el mundo, un estado nuclear fundado por la ONU, integrante del Consejo de Seguridad de la ONU, añadió, pero Ucrania perdió todo esto, sentenció el político. No, pues aquí me cuadro con las SP. Gorbachev hizo muchos esfuerzos por obtener la USA. Sí, y luego Gorbachev. Ese sí fue un chiste muy bueno, ¿eh? Qué buenos chistes se avientan aquí en este. Este miércoles se hizo pública una investigación realizada en el marco del proyecto Sputnik Opiniones en 11 estados postsoviéticos. Los encuestadores, cuyas edades comprenden entre los 10 y los 64 años, proceden de 8 países, afirmaron que la calidad de la vida de la URSS era superior a la actual. No, en serio. La mayor polarización al respecto se observa en Armenia, donde un 64% se declaró nostálgico, mientras que un 30% no recuerda este punto de vista. O sea, todos. O sea, el 30% que no lo recuerda, pues no sabe ni qué pedo. Los habitantes de Uzbekistán son los que menos extrañan a la URSS, ¿cómo se llama? Por pinches malagradecidos, pues por qué otra cosa ha de ser. Entonces ya nos está quedando claro para dónde va esto, ¿no? ¿Qué onda, Yus? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Cándalo, buenas noches y saludos a los camaradas también. Ahorita, damas, leo otras dos notitas y te, este, te descuelgas, ¿eh? Espérame, ya casi acabó. Eh, Opinas duro y tendido, Jus, y a la cabeza, no te vayas a andar con de que abrazos no balazos ni nada de eso. Dice, crece nostalgia por la URSS entre los rusos. La nostalgia por la vida bajo el sistema soviético aumenta en Rusia al tiempo que la vida cotidiana se hace cada vez más difícil según los resultados de una encuesta publicada ayer del 29 de enero de 1999. O sea, esto no es de ayer, o sea, esto ya tiene un chingo. El sondeo de la encuesta de opinión pública dijo que el número de individuos que dijo sentirse muy molesto por el desplome de la Unión Soviética ascendió a un 68%, el alza respecto al 54% de la encuesta similar en 1997. En 2 años, 14 puntos porcentuales, ni siquiera el PG hace eso. Y del 33% registrado en 1992, cuando acababan de caer. La encuesta divulgada por la agencia noticiosa Interfax se basó en una encuesta de 1.500 personas. De los encuestados de menos de 30 años, el sondeo dijo que el 52% sentía nostalgia por la era soviética, en alza respecto al 34% de 1997. La precariedad actual de millones de rusos hace que muchos añoren el sistema soviético cuando el Estado suministraba puestos de trabajo, vivienda y alguna forma de seguridad social. Y la última, bueno, ya nos quedó claro que los ucranianos pues quieren socialismo, ¿no? Quieren porque quieren socialismo. ¿Y qué hace su gobierno? Espérenme ahorita que responda la computadora. Que esto es... Estamos en el capitalismo a todo dar. Qué bonito capitalismo, ¿no? Decían cuando estaba la perestroika. Dice, Ucrania prohíbe los partidos comunistas en el país. Ay, mira, qué bonita cara de fascista tiene este cuate. Como todos los malos son pelones. De las películas. El gobierno ucraniano prohibió hoy toda actividad a los 3 partidos comunistas del país, así como que tomen parte en los procesos electorales, según anunciaron las autoridades. Hoy el Ministerio de Justicia ha emitido una orden que priva al Partido Comunista de Ucrania y a otras 2 formaciones comunistas de participar en la vida política del país, incluidos los procesos electorales, informó el jefe del Consejo de Seguridad y Defensa ucraniana, Alexander Toshinov, el que seguramente ahorita está pariendo chayotes. Qué bueno, por pinche arrastrado. En conferencia de prensa en Kiev, agregó que el ministerio actuó de acuerdo con la ley aprobada por Rada Suprema Parlamento y que la prohibición entra en vigor hoy mismo. O sea, no les dieron ni siquiera tiempo de decir adiós. Este es un momento histórico verdaderamente, aseguró Turchikov. La decisión confirmada por la ministra de Justicia, Pavel Pavenko, quien detalló que la prohibición afecta al Partido Comunista de Ucrania, el Partido Comunista Renovado y el Partido Comunista de los Trabajadores y Campesinos de Ucrania. O sea, quedaron puro pinche burgués como políticos. Después de que se adoptaran las leyes del Parlamento, se creó una comisión que a lo largo del mes ha efectuado un estudio de los 3 partidos comunistas de Ucrania y en virtud de sus conclusiones ha firmado cientos decretos que los prohíben, explicó el ministro. Dijo que cuanto el Partido Comunista de Ucrania, ni su actividad, ni su nombre, ni su símbolo, ni su programa, estatutos cumplen con las exigencias de la ley sobre la condena de los regímenes totalitarios y nacionalsocialistas en Ucrania y la prohibición de su propaganda y simbología. Esta fuerza política y los otros 2 partidos comunistas desde hoy no pueden ser sujetos de proceso electoral y no pueden participar en la vida
política del país, subrayó el ministro. Petrenko añadió que la proscripción de estas tres cosas se llevará hasta sus últimas consecuencias, o sea, los van a asesinar, pues, para pronto. Por supuesto, llevaremos hasta el final de los procesos judiciales, pero hoy es un día histórico porque la sociedad ya no va a ser engañada más por los representantes de esos partidos y no va a recibir esta información o propaganda, rebachó. El ministro añadió que cuando hay elecciones, los órganos electorales que acatan la decisión no registrar a los candidatos comunistas. El pasado 9 de abril, la Rada Suprema de Ucrania prohibió la propaganda y nazi. Ah, sí, posición nazi, prohibiéndose a sí mismo la negación pública de sistemas y el empleo de también obliga al Estado a toda información de los delitos cometidos durante las dictaduras. Rada realizó políticas y paramilitares que lucharon contra el régimen soviético durante la Segunda Guerra Mundial, incluso que colaboraron con los ocupantes nazis. A la madre, qué pinche ley hecha con las patas, no mames. El Estado reconoce que los luchadores por la independencia del siglo XX desempeñaron un papel fundamental en la restitución del Estado ucraniano, proclamado el 24 de agosto de 1991, según el texto del legislativo. El pasado 15 de mayo, el presidente ucraniano Petro Poroshenko firmó la ley adoptada por el Parlamento sobre los regímenes comunistas y nacionalsocialistas. De acuerdo con la ley de los monumentos que glorifican a los líderes soviéticos, incluidas las estatuas de Lenin, deben ser desmontados. Las autoridades ucranianas también quieren rebautizar las calles y entidades cuyos nombres tengan referencias soviéticas. Rusia condenó esta ley, obviamente, o sea, es una ley hecha con las patas. Que equipara a los comunistas con los nazis, pues obviamente, porque ni siquiera son iguales. Y hoy el líder del Partido Comunista ruso, Gennady Suikanov, dijo que las decisiones del ministro de Justicia ucraniano es puramente arbitraria y una venganza sobre los oponentes políticos. ¿Por qué? Porque el viejo es de derecha. ¿Por qué? Pues porque seguramente el viejo también ha de ser un pinche fascista. Luego se le ve la carota. ¿O no, Yus? ¿Tú qué piensas? Buenas noches. ¿Qué tal, Lalo? Buenas noches. Pues ahorita en salud como me siento, más o menos hablo un poquito para no extenderme tanto, porque luego se escucha una tosedera. Mira, yo tengo una posición ahorita los dos páginas que mostraste, que nos leíste. Para empezar, primero hablaste sobre que la mayoría de la gente de Rusia es lo que están más añorando a que regrese otra vez la Unión de Repúblicas para generar otra vez una URSS. De hecho, cuando cayó o dieron por fin la Unión Soviética, sabemos que el mandatario en su momento no logró resistir y casi tuvo que ya como pelarse, más o menos, no aguantó la presión. Pues aquí en cuestión de cuando se disolvió la URSS, la gente estaba en su mayor apogeo diciendo de que, pues, qué pendejadas estás haciendo, si lo que estás haciendo es aceptar el libre mercado, estar en una etapa de revisionismo, aunque ya estaba desde antes. Después de Stalin empieza el revisionismo, pero ya en la perestroika, con Mikhail Gorbachev, es cuando es darle la madre a todo lo que representa o representaba la estructura de la URSS, y cómo la gente en los años 90 decía que se tiene que regresar a ese sistema porque lo que nos van a traer puede peligrar empleos, puede peligrar patrimonios de familias, porque si sabemos un poquito de la línea del tiempo, cuando empezó Lenin, sabemos que él empezó por la lucha,
y él estaba en la etapa del socialismo, donde apenas estaba estableciendo las bases, los cimientos, incluyendo la recuperación de áreas. Pero cuando llega Stalin es cuando empieza el fortalecimiento del proyecto. ¿Y qué sistema tenía de beneficio? Pues Stalin en la URSS tenía beneficio primeramente del campo, la ganadería, era la salud, la tecnología, jubilaciones, pensiones, incluyendo hasta temprana edad, ya no de 65, sino bajaba hasta casi 50 años. La educación era primordial porque era la formación de futuros comunistas o futuros niños soviéticos, la producción, la industrialización aeroespacial, era donde ellos lanzan el primer satélite, para empezar, soviético, armamentista del propio ejército, la infraestructura y obra. Cuando llega la caída, todo eso se empieza a depreciar, porque dejas entrar el libre mercado, ya sea local o también transnacional, pero ahí empiezan las consecuencias, salarios bajos, ya los bienes materiales empiezan a decaerse, la producción de ganadería o de campo también se empieza a decaer porque dejas pasar a la industrialización privada, ¿sí? Y pues ahorita a estas alturas, yo lo sé, sé que todavía gente dice, se necesita, queremos volver a la Unión Soviética, pero obviamente, ¿quién lo dice? La gente que lo vivió todavía. La gente que vivió esa etapa, pues ya rebasa los 60 años, básicamente. Y las personas que tienen de 50, 40 y tantos, pues vivieron en el revisionismo. O sea, no vivieron lo que fue el detonante las bases de, pues del comunismo, para empezar, del socialismo y comunismo. Ya muchos se quedaron más con ese revisionismo, ya los que son menores de 50 años, pero si tiene prioridad todavía de formar a jóvenes, créanme que sí pueden todavía aumentar las masas de seguir añorando para un regreso soviético, o si no de la URSS, o ya no simplemente por el nombre, pero sí pueden establecer una unión de repúblicas, y es lo que tanto teme Estados Unidos o la Unión Europea, de que Rusia tenga otra vez el control de Ucrania, porque Ucrania tiene en sí su formación de soviéticos, sino porque está una separatista, porque unos fomentan más el fascismo en sus años con Benito Mussolini o Hitler, pero el otro lado es más cargado a los rusos, donde tienen su formación comunista, soviética, es eso. Y aquí la cuestión es de que a Estados Unidos no le conviene, porque significa que aquí, ya Rusia ya de aquí después ya no lo frenas, puede hacer ya influencia en unión de repúblicas. Y en el otro dato que me dice de que Ucrania utilizó el poder político para prohibir partidos comunistas, pues es eso, son las mismas acciones que hace una república fascista o un líder fascista, de que no quiere un contrapeso a su sobrealtura como el comunista, porque el mayor peligro de entre un capitalista o un fascista, lo que tú quieras, o hasta un socialdemócrata, es un comunista así de pura sangre, de proyecto entero y único. Ese es el contrapeso real, ¿sí? Y obviamente le van a hacer bloqueos Ucrania a cualquier partido con hegemonía comunista, de que no entre una contienda. Es como si aquí en Sur, que tú lo has vivido, Lalo, la primera señal es la negación a que tú o los camaradas entren a las mañaneras. Esa es las primeras trabas. La siguiente, si Sur llega a crecer, nos van a hacer ese tipo de bloqueos o impedimentos de que Sur no tenga como un registro de partido o de frente, lo que tú quieras, pero van a ser las mismas acciones y no van a querer dibujarnos de otros colores, no, simplemente van a seguir lo que hace Ucrania, en dado caso aquí en México, que no quieran que el Sur
entre como un partido, porque saben que somos una alternativa real de izquierda, así como partidos comunistas dentro de Ucrania quieren que adaptan el modelo de Rusia, aunque Rusia no es comunista, no, ni lo va a llegar a ser, porque ya tiene una formación de Nikita Khrushchev, de Gorbachev, lo que tú quieras, pero es revisionismo. Y eso es, pues en términos, no eres comunista, ni nada. No vas a parar al libre mercado o al capitalista, o vas a seguir creciendo a millonarios rusos. No, simplemente mantienen la línea de centro izquierda, como o lo quieran ver, o socialdemocracia, pero no es un capitalismo así, no. Así como el de China o el de Estados Unidos no llega a eso, es una economía mixta. Eso creo que ya los camaradas sí, creo que sí lo entienden, pero así a lo que veo en esta crisis, Lalo, Erika, buenas noches, a lo que yo veo es de que la postura que tuvo la OTAN y después vino Estados Unidos y mostró su postura, pues están hablando de que no tienen los elementos, porque el ejército estadounidense no se va a mover a menos que haya dinero, mucho dinero de por medio. La OTAN simplemente fue creada solo para detener a posibles amenazas comunistas. La Unión Soviética se deshizo. Ahora, ¿por qué sigue la OTAN? La OTAN simplemente se ha prestado a intervenciones. Y eso es lo que siempre han callado, porque la OTAN solo sirve al imperialismo que viene siendo Estados Unidos, que es el mayor financiador de esa organización, y de ahí para abajo hay otros países, pero con un menor porcentaje. Ahí se va a ver que Estados Unidos tiene casi el 70% de financiamiento, por lo tanto la OTAN sigue a intereses gringos. Pero así como se vio la respuesta de la OTAN tan endeble, están viendo de que, oye, Putin se está hablando en serio. Así que es cuando se echan para atrás y dicen, es que si no hay dinero de por medio, no mueves ni a un ejército estadounidense, no mueves a paramilitares de la OTAN. Podrán decir, sí, de manera consciente o de compas, van a decir otros países, sí, estamos contigo, Estados Unidos o la OTAN, pero en hechos se quedan cortos. Son culones al final de cabo, porque todos son manejados por un sistema de ricos, y un sistema de ricos no tiene más poder que un Estado como en un ejemplo de Rusia. Estamos hablando de un ejército de Estado completo. Los otros son mercenarios, no se mueven si no hay un dinero agresivamente enorme. Muy bien, muchas gracias, Jules. Erika, ¿cómo estás? Buenas noches. Comandante Aldaí, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues un gusto como siempre estar con ustedes, gracias por la invitación, Lalo. De antemano agradecer el saludo de Jus, y obviamente pues me siento muy honrada de tener a la comandante aquí en el foro, ¿no? Con nosotros. Y bueno, en este caso también agradecer a la gente que nos está haciendo el favor de acompañarnos. Yo tengo, para no, digamos, repetir lo que en su momento comentaba Just, yo quisiera más bien enfocarme un poquito a esta nueva intervención que quieren hacer los norteamericanos, el meter sus narices en un pleito o en un conflicto que no les corresponde, no les pertenece, debido a que, al final de cuentas, bueno, yo me acuerdo mucho de la famosa doctrina Monroe, ¿no? Donde los norteamericanos siempre han dicho América para los norteamericanos, y ellos de alguna manera pues impidieron que países tanto europeos como asiáticos intervengan en el continente americano a intervenir en la parte económica, ¿no? Por otro lado, vemos que este conflicto es un conflicto que tiene que ver más con Rusia, con Ucrania, y bueno, los norteamericanos están metiendo sus narices como siempre, considerando que bueno, ellos ya tienen una larga historia
con esa tendencia intervencionista, considerando que, bueno, nuestra historia nos lo ha dicho muchas veces, ¿no? ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros, a los mexicanos, desde el año de 1846 al 48, con la intervención norteamericana que nos costó más de la pérdida del territorio mexicano? Perdimos Alta California y Nuevo México, pero en este sentido, me parece que tú, Lalo, lo mencionabas en el programa pasado, la importancia que tiene este país, Ucrania, en cuanto a riquezas naturales, ¿no? Mencionabas, me parece que es muy rico en gas natural, junto con otros minerales importantes, ¿no? Entonces, esta cuestión, pues obviamente Estados Unidos no va a perder la oportunidad de querer pues una tajada enorme. Y bueno, yo también consideraría un poco que pues, se vuelve a reavivar esta cuestión de la Guerra Fría, ¿no? En el sentido de que, bueno, los norteamericanos y Rusia, antes la extinta Unión Soviética, pues han tenido sus diferencias en cuanto a ideología política y al mismo tiempo pensamiento económico, pero bueno, de alguna manera creo yo que también los norteamericanos están muy resentidos con la Unión Soviética, bueno, actualmente Rusia, por esta intervención que de alguna manera tuvieron los soviéticos, los rusos, en Cuba, por ejemplo, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, pues ellos de alguna manera yo creo que lo ven como que, pues si ellos lo hicieron en su momento, de intervenir en América, en el caso de Cuba, ¿por qué no lo voy a hacer yo en Ucrania, no? A manera de yo también sacar una tajada enorme de ese país por los grandes recursos naturales que tiene, pero al mismo tiempo, pues le das un gancho en el hígado a Rusia, ¿no? En el sentido de que, pues tú tienes ese poder de intervenir en Ucrania, pues yo te lo voy a quitar. Y es un estira y afloja, ¿no? Como lo que pasaba en la Guerra Fría. Entonces, a mí me da la impresión de eso, ¿no? Que se reavivan viejas rencillas que se tenían desde el pasado, ¿no? Bueno, de antemano, pues agradecer la palabra y pues muy atenta a sus aportaciones. Muchas gracias. No, gracias a ti, Erika. El de ahí, comandante, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás muteada? No me gusta, me da como que vergüenza. Buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, Buenas noches. ¿Oíste cómo está el asunto de Rusia? Seguramente ya sabes, ¿no? Sí, Entonces, he tenido muchísimo trabajo, Yus. Un placer, Lalito. Erika, buenas noches. Me di cuenta ayer, pero pues de hecho creo que la primera que se los advirtió, no sé si, digo, ¿hace cuánto les platiqué de este conflicto, Lalito? Hace, ¿qué será? Como un mes y medio, casi 2 meses, ¿recuerdan que fue en un en vivo? Cuando yo les hablaba ya de este conflicto que ha tenido pues obviamente pues mucha repercusión desde antes en todo lo que es Europa y en gente que está como que mucho más centrada en política exterior. Y yo les comentaba de esto, yo creo que ya tiene que ser cerca de 2 meses que se avecinaba y lo que quiere Estados Unidos pues es una guerra. Entonces, pues ahorita más que otra cosa, yo creo que el mensaje más importante que nosotros podemos darle a la gente, a las personas, es que estén muy atentos a los medios de comunicación. De nuevo nos encontramos, ¿no? Con Estados Unidos, ese viejo conocido traidor, que tiene a su disposición todos los medios de manipulación, los medios hegemónicos, perdón, y los más grandes a su servicio. Y es de lo que él se vale para manipular la opinión pública y de alguna manera abrirse paso y preparar terreno para hacer lo que Estados Unidos sabe y acostumbra a hacer. Digo, a nosotros no nos sorprende y ni debería de sorprendernos este conflicto que ahorita se está dando, donde Estados Unidos es el principal protagonista, pero así como Estados Unidos y por el historial que maneja y que tiene y como siempre se ha presentado como un cobarde, pues obviamente echa mano de la OTAN y echa mano de esta alianza que hay entre países norteamericanos y países europeos, y de ahí se agarra, según él, como para querer mediar o para que de alguna manera la opinión pública o la gente que está menos interesada o menos politizada, pero sí está como que muy atenta a los medios de comunicación y más a los medios populacheros, podría decirlo yo, a los medios, digo, que
que abundan, como puede ser como Univisión, y me refiero a ese tipo de medios porque son los que dominan el habla hispana de este lado, que es como Univisión. Si me ayudan con otro canal, puede ser Televisa. Hoy mismo acabo de ver un tuit de Lili Telles condenando a Putin. Entonces son gente, Lalo, que de alguna manera tienen el poder de llegar a miles y si no a cientos de miles de personas, y sí tienen el poder de cambiar la opinión pública. Del otro lado del charco tenemos pues al país, que es en España, que es una de las principales aliadas a Estados Unidos. Entonces, que de alguna manera todos estos medios preparan el terreno para que después pase y llegue a Estados Unidos, obviamente con una máscara, ¿no? Como de paz y de seguridad y de intervenir y de llevar la paz y la democracia a esos países que presuntamente son invadidos o están oprimidos por el enemigo. Pues ahora le toca a Putin, que este conflicto tiene ya más de 8 años, y tiene más de 8 años que se ha estado gestando, lo que hasta apenas ahorita está teniendo relevancia a nivel mundial. Digo, en México nos fascina, nos encanta los memes, pero también de alguna manera la gente se está interesando y la gente se está dando cuenta de lo que está pasando. Desafortunadamente mucha gente, la mayoría, quiero yo pensarlo, tiene la información mal o la información equivocada precisamente por los medios donde se informa. Entonces, pues aquí está Sur como para de alguna manera llegar y contrarrestar esa propaganda mediática tanto de Estados Unidos como de los países aliados, en este caso la OTAN, porque como lo decía yo al principio de mi intervención, o sea, Estados Unidos pues ya es un viejo conocido, ¿no? Y nos volvemos a encontrar, y creo yo que a muy pocos de Sur pues nos logra engañar. Digo, con el historial que tiene Estados Unidos y lo que hemos vivido, lo que nos ha tocado ver y sufrir, porque de alguna manera también yo creo que ha tocado a los revolucionarios, perdón, de todo el mundo, y nos ha tocado vivir una de las cosas más recientes en pleno 2011, ¿no? Con lo que pasó con Irak, lo que pasó en Libia. ¿Recuerdan ese episodio también tan trágico? Y si nos vamos un poquito atrás, nos platicaba Erika, cómo Estados Unidos, ¿no? La manera de intervenir, de adueñarse, de querer ser el dueño y de creerse ellos que tienen el poder de intervenir y de que todas las cosas salgan a favor de sus intereses. Digo, solo basta que recordemos el historial de dictaduras en todo, desde México, todo lo que es América Latina, como para que ya no caigamos, ¿no? En este tipo como de se me fue ahorita lo que quiero expresar, pero a lo que me refiero es que ya no caemos en las trampas que pone Estados Unidos, ya no creemos en su máscara de paz, no creemos en su máscara de libertad. De hecho nos repugna, ¿no? La manera de actuar, de ser tan hipócritas. Yo veía hace un momento, venía en el camión del trabajo, y cómo se están manifestando ministros israelíes en contra de Putin y exigen paz y exigen democracia, cuando el mismo Israel está masacrando y está desplazando a Palestina. Cómo se manifiesta Biden y con esta moral tan triple que manejan y que tienen, como para recriminar y de alguna manera condenar los actos que está haciendo Rusia ahorita, según ellos, con Ucrania, ¿no? Que está siendo invadida y que de alguna manera está siendo vulnerada por Putin. Pero por favor, hombre, nosotros sabemos que quien está detrás es Estados Unidos y son sus países aliados y es la OTAN y es lo que les encanta, que están acostumbrados, Lalo, que no se haga tan mediático, por decir así, cuando ataca Estados Unidos, o cuando de alguna manera ellos son los que masacran y los que hacen y los que invaden y los que destrozan países y los que sí de alguna manera han logrado matar y han destruido pueblos enteros. Entonces, cuando ellos lo hacen, pues está perfecto, pero en este caso, como es Putin, pues es el enemigo, ¿no? Al que quieren destruir, pero ellos quieren llegar de manera traidora y quieren primero manipular a la gente para después llegar
y hacer algo, a lo que ellos acostumbran a hacer, pero que ya la opinión o la gente ya no los juzgue con la dureza que debería de ser juzgado Estados Unidos, con la dureza que lo juzga la historia y quienes conocen cómo se maneja y cómo suele actuar Estados Unidos junto con los aliados. Entonces yo digo que más que otra cosa deberíamos de estar muy atentos, demasiado atentos a lo que está pasando ahorita. Digo, nadie ha escapado, yo creo que el único, yo lo comentaba en el trabajo hace un momento, yo creo que el único que ha escapado a las garras de Estados Unidos y que salió victorioso e invicto fue Fidel Castro, pero de ahí en fuera, digo, Chávez se fue Gaddafi, también se lo echó Estados Unidos, ahorita el enemigo y el quien está en la mira es Putin. Confiamos, ¿no? En Putin, digo, pues estamos hablando de uno de los personajes del siglo, pero aún así yo digo que no deberíamos de confiarnos y este conflicto de interés económico de Estados Unidos, yo digo que nos va a traer sorpresas no tan agradables, Lalo, Yus, Erika, entonces debemos de estar atentos, pero creo que la principal tarea de Sur es como contrarrestar tanta información mediática y decirle pues a la gente, ¿no? Que el conflicto, cuando los medios te pintan un conflicto de alguna manera, quiere decir que está ocurriendo lo contrario, bien lo decía Rafael Correa, si llega a mí un perro y me muerde la prensa mediática va a ir a entrevistar al perro, y es lo que suele hacer, ¿no? Esta prensa servil al imperialismo, y esta que desafortunadamente pues son los dueños de la opinión pública también, entonces son los que tienen el poder de moldear la opinión pública para después hacer y cometer atrocidad y media, que eso es lo que ya no se publica, eso es lo que según ya queda ya como que en el olvido, ¿no? Pero pues aquí estamos nosotros para recordarle a la gente quién es Estados Unidos, cómo se maneja, qué máscaras emplea, lo cobarde y lo vil que es al utilizar a los aliados, a los compinches, a los perros arrastrados, a su servicio. Entonces esta guerra, yo les comentaba, como te decía, hace como mes y medio, 2 meses, el daño, pues es en Ucrania, el daño va a ser en parte de Europa, pero Estados Unidos desafortunadamente y afortunadamente para los civiles y para la población civil, pues va a quedar, o sea, sin daño, ¿no? Para ellos no va a haber efectos colaterales, para ellos no va a haber daños, entonces sí, yo creo que Europa debería de estar mucho más atenta, desafortunadamente pues les gana la ambición también y se han convertido ya en los perros y también en un patio trasero de Estados Unidos y siempre servir y siempre a la orden de lo que diga Estados Unidos y de lo que diga Israel. Sí, muchas gracias, Elday. Fíjate que yo creo que aquí establecimos las bases de cómo es el conflicto realmente ahí en Ucrania. O sea, el verdadero conflicto es que pues hay una oligarquía que está oprimiendo a la gente. Incluso les prohibieron los partidos socialistas y esperaban que la hegemonía capitalista pues les diera todo, ¿no? Como decía esta vieja, la embajada de Ucrania, dice, no, pues necesitamos armas, necesitamos soldados, necesitamos comida, necesitamos bebida, necesitamos, o sea, quieren que nosotros hagamos la guerra por ellos. O sea, ¿qué mamada es esa? O sea, y aparte de todo, este estado de Ucrania fascista, ya estamos mostrando aquí unas ilustraciones que se las he estado pasando, donde vemos militares del ejército ucraniano portar banderas ¿no? de fascistas. O sea, aquí está estos mercenarios, ¿no? Que no se les puede decir de otra manera, que están a favor de la OTAN y del fascismo, pues han estado poniendo en jaque a la población de Ucrania. Entonces la población de Ucrania, al no tener respuesta de sus propios gobernantes, al tener a sus propios representantes oprimidos, pues va y pide la ayuda de Rusia. Digo, bueno, en este caso Rusia se portó a la altura y se hizo lo que tenía que hacer. Digo, tal vez a muchos de nosotros no nos guste la administración de Vladimir Putin, sobre todo porque no es socialista,
pero sin embargo le salió la jugada, ¿no? O sea, pudo hacer la invasión de Ucrania con el menor impacto posible, ¿no? Porque sabe Rusia que invadir Ucrania es invadirse a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque ellos son parte de la República de Socialistas Soviéticas, creciendo la añoranza de la URSS, y no puede un país como Rusia darse el lujo de tener al enemigo en casa, ¿no? O sea, no puedes, es como si Estados Unidos estuviera en guerra con México y pusiera bases militares en Guatemala. Pues obviamente sabes que eso va en contra tuya, ¿no? Que eso va con dedicatoria para hacer una guerra en México. Entonces hay que tener también un poquito de conciencia, hay que ser tantito inteligentes para saber cuáles son los objetivos. Ya sabemos que Estados Unidos nada más va a saquear, o sea, lo que realmente quería Estados Unidos de Ucrania era terminar que una vez terminado el gasoducto de Rusia hacia Europa, aprovechar la frontera ucraniana, aprovechar esa cercanía que tiene Ucrania para, para poder ellos tomar el control con sus empresas privadas, para ellos ser los suministradores de Europa de gas natural. Estamos viendo la crisis que tiene, por ejemplo, España de gas natural, por eso la alza de precios de la energía eléctrica, y así como está España, prontamente van a estar toda Europa. Entonces, pues decía Estados Unidos, no, pues de aquí soy, aquí me agarro, pero pues Vladimir no estaba dispuesto a ceder esa parte de territorio. ¿Por qué? Pues porque le queda atrás de su casa. De hecho, Ucrania era una de las repúblicas que estaban en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues no te puedes dar el lujo de tener a un enemigo tan peligroso como Estados Unidos a la vuelta de la esquina. Entonces, esto que hace Vladimir Putin me parece un acto de congruencia total, e incluso pues esta Ucrania ni siquiera es miembro de la OTAN, porque ni tendría por qué serlo, porque la OTAN no recibe países que tengan algo que ver con Rusia o con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues le hicieron el fuchi a Ucrania, y con ese fuchi que le hicieron, pues Rusia estaba de alguna manera dispuesta a entrar a ese territorio, ya que Estados Unidos estaba queriendo adueñarse de este país. Digo, ya Estados Unidos se ha adueñado de muchísimos países alrededor de todo el mundo. ¿Qué le iba a impedir para adueñarse de Ucrania? Entonces, y aparte, Estados Unidos siempre con sus ejércitos de mercenarios extremistas, ¿no? Como lo vemos ahí en Arabia, que está usando al llamado ISIS, estaba usando a los talibanes, estaba usando también a los mojadines, creo que eran en Irak, y entonces a los yihadistas, perdón, en Irak. Entonces, esta política la siguió en Ucrania, financiando y entrenando grupos neofascistas. Obviamente, pues el neofascismo es uno de los brazos del capitalismo. Claro que eso le convenía mucho a Estados Unidos, que siguiera este pueblo dominado por los fascistas. Vimos sus políticas, ¿no? De quitar a todos los partidos políticos comunistas, y pues el resultado pues era una guerra civil que hizo Rusia el favor a esta población de meterse en este conflicto. Pero pues en realidad esta ofensiva militar de Estados Unidos, que ya conocemos cómo opera, pues no resultó como ellos querían, y ahora como no resultó como ellos querían, agarran a sus medios de manipulación masiva para tratar de modificar la opinión pública de algo que ni siquiera nos concierne ni nos afecta, ¿no? O sea, de ese territorio, pues podríamos decir que es
que es que está recobrando Rusia sus territorios perdidos. Pues yo hasta ahí me quedo, yo con esa me quedo. Yo no, me preguntaban de Stalin, que qué opinaba yo de Stalin. Pues Stalin le tocó de alguna manera la tarea más difícil, ¿no? Que era educar a los revolucionarios y a la gente que no tenía educación socialista para que creciera este país y que fue una de las potencias mundiales que pasó del feudalismo a ser una potencia mundial. Entonces, para mí, Stalin es uno de los grandes líderes socialistas que ha sido ninguneado por estas élites porque simple y sencillamente pues, les cae mal que haya una persona que sí esté a favor del pueblo, que sí esté a favor de educarlo y que le dé, pues, le dé todo a manos llenas. No sé si gusten agregar algo, Yus, ¿tú gustas agregar algo? Pues nada más algo pequeño solo por subrayar, es de que en cuestión de los gringos, siempre han utilizado a intelectuales propios, europeos, de la misma derecha, pero siempre van con un discurso antes de ir a hacer una intervención, siempre utilizan una variación de discursos más liberales, con las famosas frases de expansión de la libertad. Con eso acá terminan reuniendo todas las condiciones para generar algo mediático y sobre todo tener la justificación de hacer intervenciones. Por ejemplo, una de sus justificaciones para la invasión de Irak fueron, eh, con el paso del tiempo, pasaron de las armas de destrucción masiva, después le fueron ir cambiando al cambio de régimen, después le cambiaron a lucha contra el terrorismo, y de ahí, durante todas sus ocupaciones, periódicamente siempre decían en el nombre de la democracia. O sea, ese discursillo siempre era para intervencionismo en los países. En lo que tú comentaste, en los países de Medio Oriente, en el caso los grupos IRIS, pues siempre Estados Unidos busca financiar grupos de choque que generen inestabilidad en un país y que les quieran pintar a ojos y a oídos de alrededor del mundo, pero obviamente Estados Unidos, las uniones europeas meten a los medios de comunicación para que les sugestionen a la gente una realidad falsa, diciendo de que miren, hay un conflicto interno, pero Estados Unidos, ya avalado por la ONU y después sigue la OTAN o cualquier otra pinche organización que Estados Unidos les da un billetazo, simplemente para que les dé primero la legitimidad ante los gringos, para que el resto del mundo no lo vea como un invasor, sino como disque un salvador, siempre con la frase de la democracia o la libertad de todos los individuos. No, simplemente Estados Unidos, para ellos es importante primero la legitimidad antes de llevar, pero ahorita como están las cosas, es que es un descaro. O sea, la gente sabe y mucha gente, si se mete tantito a Google, saben que Estados Unidos, sus organizaciones son parte de ellos porque las crearon o les meten demasiada lana, son el primer lugar de financiadores favoritos o los que sostienen esas organizaciones. Pues, ¿cómo está estructurado Estados Unidos en cuestión de su economía? Son pura corporación privada, generan crisis de petroleros y van a hacer el saqueo a otros países. Esa es la riqueza que han juntado al menos los gringos, pero siempre ha sido con corporaciones, banqueros, las ventas de armas. Sí, al Estados Unidos le conviene siempre guerras bélicas porque es donde empieza eh, pues el enriquecimiento de ventas de armas. ¿Cuántas veces no hemos sabido de que Estados Unidos, por el conflicto de Medio Oriente, han movido la droga?
y han dejado a esos países a una depresión, donde ya hay auge de prostitución, de casas de apuestas, de banqueros, de saqueos de corporaciones petroleras, y la gente es la que paga las consecuencias. Aquí estamos igual. Aquí la cuestión es de que aquí no hay un IRIS o no hay este grupo de choque, pero sí hay narcotráfico. Aquí el crimen organizado se beneficia mucho con la venta de armas y la compra y venta de drogas, gracias a obviamente compradas a los gringos. Aquí una pinche inestabilidad también de puro capitalismo. Es lo mismo que quiere hacer Estados Unidos en Ucrania también. Quiere ser el mediador o quiere enviar sus mediadores para la distribución de todo tipo de productos naturales. En este caso, imagínate lo del gas natural. Eso es una pequeña parte. Y la otra, imagínate, establecer cuarteles a las puertas de Rusia. Vladimir Putin lo que hizo fue, a ver, yo tiro estos y estoy dando como quien dice tiros de advertencia, pero ya estoy dando pasos adelante. ¿Qué hizo la OTAN? Pues no tienen los elementos. Ahorita simplemente que van con las colonadas de bloqueos económicos. ¿Ustedes creen que Vladimir Putin no veía venir eso? Sí lo veía, porque Vladimir Putin tiene estudiado a los gringos, o tiene estudiado a Biden, o su formación de gente que tiene alrededor de él, o quiénes son sus jefes. La OTAN, pues es un descaro. Pues ahí se ve quién es el máximo financiador de todos los países. Es lo que quería puntualizar. Estados Unidos siempre utiliza los discursos de humanistas, pero sabemos a qué grados han llegado. Pero todo es por fines lucrativos, por fines capitalistas, por libre mercado. Pero los quieren hacer dibujar de que son los salvadores del mundo cuando realmente no. Ya tienen años arrastrando eso. La gente sí, mucha gente sí se da cuenta, pero todavía falta la mayor parte de las masas que ya no solo que lo sepan, que rechacen a los Estados Unidos, incluyendo a la pinche ONU. No sirve para nada esas pinches organizaciones, la OTAN también, pero hay tantos países europeos como del occidente que son oportunistas, que se quieren sentirse dentro de esa élite. Ahorita yo veo un conflicto entre un Estado contra un núcleo de pura élite. Y es lo que quería comentar, compas. Sí, muchas gracias. Yo digo, yo no veo nada de malo que la población pida que otro país, sobre todo si afina su ideología. Erika, ¿tú algo que quieras agregar? Sí, más bien como a manera de nota rápida, más bien, ¿no? Lo que pasa es que antes de que saliera yo a trabajar estaba viendo un programa de opinión en donde estaban diciendo que el presidente de Ucrania es judío sionista. Entonces, digo, si es esto verdad, pues imagínate qué coraje le ha de haber dado al presidente de Ucrania, ¿no? Que actuara de manera muy rápida a Rusia. Y pues bueno, más bien se pensaría que el presidente de Ucrania pues está más bien como que a favor pues de la OTAN y de los Estados Unidos, ¿no? Prácticamente. Pero sí, o sea, también ver la actitud del presidente de Ucrania, cómo se está comportando, cómo se está moviendo, sería como interesante estudiar esa parte desde mi particular punto de vista, ¿no? Muchas gracias, Erika. Eldaí, ¿algo que quieras comentar antes de irnos? Pues evidentemente, Lalito, pues lo que dice Erika, lo que dijo Yus, pues solamente digo, recalcar, ¿no? Y suscribir lo que ellos acaban de comentar ahorita. Las grandes organizaciones, las grandes transnacionales a nivel mundial tienen dueño.
los dueños son los Estados Unidos de América, y los dueños son Israel. Ellos son los que hacen alianzas, ellos son los que pretenden adueñarse y quedarse con todo. Ellos son los que destruyen países completos, ellos son los que tienen bases militares y hacen tratados y hacen acuerdos. No nos vamos muy lejos, con Felipe Calderón entró la iniciativa Mérida al país y entraron bases militares estadounidenses. De esta manera, y con el financiamiento de Estados Unidos y de las grandes corporaciones, de las grandes transnacionales, que son las que ponen el efectivo, para que empiecen estos mercenarios a empezar a medir el terreno y empezar a calcular de qué manera ellos pueden adentrarse y de qué manera ellos pueden hacerse grandes y fuertes para que al momento de que Estados Unidos o la OTAN o Israel den la orden, ellos puedan acabar y ejecutar y destruir países enteros. Entonces, a Washington es quien alienta este tipo de conductas, es quien arma y quien financia este tipo de grupos que de repente los vemos surgir, como dijo Lalo, pues surgen en Libia, en Irak, ya sabemos lo que pasó, en Yugoslavia, ¿cómo se llama? En Siria, el conflicto que estamos viendo ahorita en Siria, cómo surgieron. Yo siempre que puedo, pues ahí tengo, ¿no?, las venas abiertas de América Latina, la doctrina del shock, este documental también que es súper cortito, que será pasado de 1 hora, pero que de alguna manera nos describe, ¿no?, las atrocidades que ha hecho Estados Unidos alrededor de todo nuestro continente y cómo se ha brincado y de alguna manera también todo el destrozo, la muerte y todas las desgracias que ha perpetrado a nivel mundial. Hay un libro muy bueno de David Yalop, En el nombre de Dios, también yo se los recomiendo muchísimo, para que ustedes se den cuenta, ¿no?, quiénes son los dueños del mundo, quiénes financian, a quién le gusta y le encanta la guerra. Y tenemos, por decir así, pues está ahorita la OTAN, está el clero católico, que también siempre va a ser aliado y siempre va a estar sujeto a lo que diga Estados Unidos o lo que diga Israel. Entonces, ahorita lo que Rusia está dispuesta a hacer y lo está demostrando no es otra cosa más que a garantizar la seguridad de los rusos, y si es posible por la fuerza, Rusia lo va a hacer. Pero créanme, señores, que Rusia está en todo su derecho de garantizarse su seguridad, porque tiene un enemigo demasiado peligroso que es Estados Unidos, que a través de Kiev quiere instalarse, como lo dijo Lalo, en el patio, o sea, en un ladito ahí en la puerta trasera de Rusia, para después de ahí hacer un tipo de provocación y empezar a hacer lo que acostumbra. Entonces, Putin pues está en todo su derecho. Lalo, Yus, Erika, esperemos pues que haya medios, ¿no?, un poco más que puedan dar difusión a lo que en verdad está ocurriendo en este conflicto, y que pues el deseo, creo que yo, que tenemos todos y cada uno de nosotros, es que se logre parar, pero al parecer pues no quieren parar. Está clamando ayuda el presidente ahorita de Ucrania, está pidiendo ayuda, quiere que se unan para derrotar a Rusia, porque supuestamente pues se ha quedado solo. También el secretario general de la OTAN pues también está pidiendo ayuda y está negando que sean ellos quienes están financiando este movimiento ahorita. Ya salió el ministros israelíes también a pedir ayuda, a condenar y a sancionar a Rusia. La embajadora de Ucrania en México pide romper, y no solamente está pidiendo romper, sino que está exigiendo que se rompan relaciones con Rusia, le está exigiendo a México. Salió Ebrard a decir que México pues se va a mantener, ¿no?, a un lado, que no se van a romper las relaciones, pero están metiendo presión, Lalo, porque es lo que ellos saben hacer, y muchos van a caer, muchos están pronunciando, muchos están ya de alguna manera, como ya todo estaba preparado, pues ya nada más falta que se pronuncien. Entonces digo, aquí quien sale perdiendo, pues como siempre, los muertos siempre los pone el pueblo. No podemos decir que no nos afecta o que somos ajenos, porque al fin y al cabo pues seguimos siendo pueblo, ¿no? Seguimos estando en esta lucha de clases, sabemos bien con quién nos identificamos y quiénes somos. Entonces se oye peligroso. Putin ha reaccionado, pero ¿sabes qué es lo más fatal y lo cínico, y lo que yo al menos yo no puedo entender? Que Biden siga provocando
y que la OTAN siga provocando y que la ONU siga provocando a Putin, pues lo que queremos ver aquí, o sea, lo que esperamos o lo que se viene, quiere decir que quieren derrotar y destruir a Putin, así como destruyeron a Gaddafi, como han destruido a tantos también, como destruyeron a Saddam en Irak y como destruyeron en Libia a Gaddafi, perdón por que lo repita, pero es lo que ellos pretenden, ¿no? Tumbar a un líder que es fuerte, que es poderoso, un gran estratega, como dijiste tú, podemos no estar de acuerdo en todo lo que hace Putin, pero al menos en este conflicto sí sabemos de qué lado estamos y todo nuestro apoyo siempre va a ser a Putin y nuestro rechazo al imperialismo, ¿no? A Estados Unidos y a sus asociados, que siempre de alguna manera, pues siempre están dispuestos, ¿no? A sacrificar a su propia gente y lo vemos, con España, cómo está sufriendo la gente. Yo soy de las que digo que en México no tardamos, güey, en que empiecen los desahucios como están en España. Se los he dicho en programas anteriores, no tardamos también en querer lavar a las 2, 3 de la mañana porque nos va a salir mucho más barato el recibo de la luz o la energía eléctrica. En los estados donde se vienen las nevadas fuertes, ahorita en esta época de invierno, pues ¿qué va a hacer? La gente a congelarse porque no hay efectivo y no hay salarios que dignos que puedan cubrir las cuotas de los energéticos tan caros que ahorita está manejando España, y México es un fiel reflejo de España, ¿eh? O sea, nosotros, lo que está sucediendo en España inmediatamente después sucede aquí en México, entonces yo creo que ese es nuestro espejo, y como mexicanos yo creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de ver hacia dónde va caminando el país, qué es lo que estamos permitiendo Lalo, Yus y Erika con la apatía, con esta modorra, con esta que no queremos como involucrarnos, señores, pues allá vamos. Al rato la banca se va a adueñar de nuestras casas, al rato las grandes corporaciones también, con aquella facilidad que nos van a dejar en la calle, como vemos a tanto español muriendo, y buscando y hurgando en la basura para poder alimentarse y durmiendo en las banquetas. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones se han quedado y se han adueñado de todo, y México, no tarda en que se empiece a vivir una situación similar. Sin embargo, en España, pues creen que son libres. Lalo, Yus y Erika, ellos proclaman la libertad y condenan Cuba y condenan el régimen castrista que ellos le llaman, y condenan el régimen venezolano, y la gente en su ignorancia cree que de verdad está viviendo la libertad cuando, dan vergüenza y es pena ajena, y de verdad nosotros vemos la situación de ellos y pues nos compadecemos de ellos y de la situación tan vil y tan ruin a las que lo tienen sometidos tanto la OTAN, su gobierno y Estados Unidos, tan insensibles, que no tienen compasión ni de su propia gente, mucho menos la van a tener de otros países, cuando se trate de adueñarse de los recursos naturales y cuando se trate de dañar y de tumbar a un líder que de verdad te hace ruido, que de verdad puede frenarte, porque Putin ha frenado tanto a Estados Unidos y ha intervenido, por decir así, tanto en el conflicto de Siria, que es ahorita el enemigo a vencer. Entonces, yo confío en que Putin va a saber de alguna manera manejar y mantener la calma y no caer en este tipo de provocaciones de estos payasos y de estos títeres que lanzan este tipo de provocaciones escondidos acá desde la Casa Blanca, y ya tienen ellos, ¿cómo se llama esa jalada donde ellos se esconden cuando puede haber como algún acto de terrorismo? En los búnkers, porque es lo que hacen, güey, o sea, alborotan el avispero y luego van y se meten a los búnkers y desde allá están monitoreando porque todo tienen, o sea, son cobardes, son viles, son miserables y son asesinos, y los verdaderos asesinos y los responsables de las muertes que está pasando ahorita en Ucrania y que han pasado alrededor del mundo siempre va a ser Estados Unidos, siempre va a ser Israel y siempre van a ser los países serviles que están a la disposición y al antojo de Estados Unidos y de todas estas organizaciones transnacionales que se unen nada más para estar chingando a la gente, Lalito. Bueno, pues muchas gracias, Elday. De hecho, pues sí, como dices tú, es un espacio alternativo, no nos vamos con la misma retórica que tienen los
pues los noticieros hegemónicos, ¿no? Porque así los podríamos ya llamar noticieros hegemónicos, porque pues todos tienen la misma opinión, o sea, si tienes tantos noticieros con la misma opinión, pues nada más deberían de hacer uno y ponerlo en cadena nacional, ya para qué le ponen la repetidera y la repetidera, o será que porque quieren que cambien las caras para que de alguna manera se digan como democráticos, cuando pues de democráticos no tienen nada. Pues bueno, hasta aquí los dejamos. Muchas gracias, Jules, muchas gracias, Erika, muchas gracias, comandante Elday, por haber estado Nos vemos, acompañándonos Lalito, aquí. nos vemos en el próximo en vivo. Les mando un fuerte Buenas noches. abrazo Muy y buenas saludos noches. para todos. Muchas Buenas noches. gracias. Saludos también a quien nos saludó aquí en el chat. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, cámara. Nos estamos viendo en la próxima transmisión. Hasta luego. Hasta luego, un Muchas abrazo. gracias. Ay, casi se cayó esto.